Dicen que hay noches en las que el mar frente a Veracruz no duerme, que cuando la niebla baja sin aviso y el viento sopla desde el este, las olas comienzan a susurrar nombres olvidados y en el horizonte aparece una silueta imposible, un barco antiguo, cubierto de algas y sal, navegando sin rumbo, sin tripulación, sin vida. Los pescadores lo llaman el barco fantasma, pero los ancianos del puerto conocen su verdadero nombre, el Carmela, un navío que, según la leyenda, se hundió hace más de 100 años en circunstancias tan extrañas que aún hoy nadie se atreve a contarlas en voz alta. Esta es la historia del naufragio del barco fantasma de Veracruz, la leyenda que sigue apareciendo en las olas. Todo comenzó en el año 1903, cuando el Carmela zarpó del puerto de La Habana con destino a Veracruz. Era un barco mercante, pero también transportaba pasajeros, en su mayoría comerciantes, músicos y algunos viajeros que preferían evitar las rutas más concurridas. A bordo iban 46 personas, entre tripulantes y pasajeros. El capitán, don Esteban Murúa, era un hombre respetado, conocido por su precisión y su obsesión con la puntualidad. Había cruzado el Golfo de México más de 100 veces y jamás había tenido un accidente. Pero esta vez algo era distinto. Desde el primer día de navegación, los marineros comenzaron a notar cosas extrañas. Las brújulas giraban sin control. Las velas se tensaban aunque no hubiera viento, y por las noches se escuchaban pasos en la cubierta cuando todos dormían. Algunos decían que era el clima, otros que eran supersticiones de marineros cansados. Pero hubo un incidente que cambió todo. La desaparición del primer oficial, Julián Herrera. Fue visto por última vez al amanecer del tercer día, subiendo al mástil principal. Nunca volvió a bajar. Buscaron por todo el barco, incluso en los compartimentos de carga, pero no había rastro de él. Lo más inquietante fue que su diario de navegación apareció abierto en su camarote con una frase escrita en tinta fresca: "No estamos solos". A partir de ese momento, el ambiente a bordo se volvió insoportable. Algunos pasajeros comenzaron a tener pesadillas idénticas. Soñaban con una mujer vestida de blanco que caminaba por los pasillos del barco, llorando. Otros aseguraban haberla visto de pie en la proa, mirando hacia el horizonte con los ojos completamente negros. El capitán Murúa, hombre de ciencia y razón, trató de mantener el orden, pero incluso él comenzó a dudar de su cordura cuando una noche encontró su brújula apuntando al sur, cuando claramente navegaban hacia el norte. El 17 de abril, a solo unas millas de la costa de Veracruz, el Carmela desapareció. No hubo señales de auxilio, ni restos flotando, ni sobrevivientes. Simplemente se desvaneció. Durante semanas, barcos de búsqueda recorrieron la zona, pero no encontraron nada. Fue como si el mar se lo hubiera tragado entero. Las autoridades declararon el caso como naufragio por causas desconocidas, y con el tiempo la historia fue cayendo en el olvido, hasta que comenzaron los avistamientos. El primero ocurrió en 1911. Un grupo de pescadores regresaba al puerto al anochecer cuando vieron una embarcación antigua acercándose en silencio. No emitía sonido alguno, ni tenía luces. Cuando intentaron comunicarse, no obtuvieron respuesta. Al acercarse, notaron que no había nadie a bordo, pero el barco seguía navegando, como si alguien lo dirigiera. Al intentar abordarlo, una niebla espesa surgió de la nada, y cuando se disipó, el barco ya no estaba. Desde entonces, decenas de testigos han reportado haber visto al Carmela en noches de luna nueva, siempre en silencio, siempre envuelto en bruma. Lo más inquietante es que todos los testigos coinciden en un detalle. En la proa del barco siempre hay una figura femenina vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Algunos aseguran que les ha hablado, otros que les ha pedido ayuda.
Hay quienes dicen que si la miras directamente a los ojos, puedes escuchar los gritos de los que murieron en el naufragio. Y hay quienes afirman que aquellos que se atreven a seguir al barco desaparecen sin dejar rastro. En 1957, un investigador español llamado Tomás Alvear llegó a Veracruz decidido a resolver el misterio. Había escuchado la leyenda en un congreso de historia marítima y quedó fascinado. Pasó meses entrevistando a pescadores, revisando archivos navales y recopilando testimonios. Lo que descubrió fue perturbador. En los registros del puerto de La Habana, el Carmela nunca fue autorizado a zarpar. No hay documentos oficiales que confirmen su existencia. Sin embargo, en Veracruz hay una lista de pasajeros que lo esperaban, y varios diarios locales mencionan su llegada prevista. ¿Cómo puede un barco no existir en un puerto y sí en otro? Alvear también encontró una carta escrita por el capitán Murúa a su esposa, fechada un día antes de la desaparición. En ella, el capitán decía: «Algo camina entre nosotros. No sé si es humano, no sé si es real, pero cada noche uno de nosotros desaparece y nadie recuerda haberlo visto jamás. Si no regreso, no me busques, no me llames, olvídame». El investigador desapareció misteriosamente en 1958 durante una excursión nocturna en lancha para buscar al barco. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su diario fue hallado flotando cerca del muelle. La última entrada decía: «La vi, está ahí. No es un mito, no es una leyenda, es una advertencia». Desde entonces, la leyenda del barco fantasma de Veracruz ha crecido. Algunos creen que se trata de una maldición, otros que es un bucle temporal, una especie de eco del pasado que se repite eternamente. Hay quienes afirman que el Carmela nunca existió en nuestro mundo, sino en otro plano, y que de vez en cuando se cruza con el nuestro. Lo cierto es que, cada año, entre abril y mayo, los reportes de avistamientos aumentan, siempre en la misma zona, siempre con la misma figura en la proa. En 1999, un equipo de televisión intentó grabar un documental sobre el caso. Pasaron 3 noches en el mar, sin resultados. Pero al revisar las grabaciones, notaron algo escalofriante. En una de las tomas nocturnas se ve claramente una silueta blanca en el horizonte, inmóvil, observando. Ninguno de los presentes la había visto en el momento de la filmación. El material fue archivado y nunca se emitió públicamente, pero una copia filtrada circula en foros especializados hasta el día de hoy. Hoy, más de un siglo después, la leyenda sigue viva. Hay quienes juran haber escuchado campanas en medio del mar, sin ningún barco cerca. Otros aseguran que, en noches de tormenta, se pueden ver luces antiguas moviéndose entre las olas. Y algunos pescadores se niegan a salir al mar cuando la niebla baja sin aviso, por miedo a cruzarse con el Carmela y no regresar jamás. La historia del barco fantasma de Veracruz no es solo una leyenda de marineros. Es un recordatorio de que el mar guarda secretos que quizás nunca deban ser descubiertos, que hay tragedias que no se explican con lógica y que hay almas que por alguna razón no encuentran descanso. Tal vez el Carmela no busca ser encontrado. Tal vez solo quiere que recordemos que estuvo allí, que existió, que sus pasajeros aún navegan, atrapados entre el tiempo y la niebla, esperando que alguien los vea y los recuerde. Si esta historia te ha dejado con la piel erizada, no estás solo. El mar tiene memoria y a veces la comparte con quienes se atreven a escuchar. Dale like a este video si crees que estas leyendas deben seguir vivas. Suscríbete a nuestro canal para más historias que el tiempo no ha podido enterrar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a buscar al barco fantasma de Veracruz? Porque hay olas que no solo traen agua, también traen ecos del pasado.